La incredulidad roba la bendición de Dios. De esto queremos hablar. La incredulidad roba la bendición de Dios. Y estamos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, el verso 1 y el verso 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versos 1 y 2. Dice, hermanos, en la palabra de Dios: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído son parte de un relato, hermanos, verdaderamente impactante. Samaria se encontraba bajo el juicio de Jehová. La razón de aquel terrible momento que vivían era la infidelidad de Israel hacia Jehová. Como consecuencia de haber abandonado a Jehová, en los días de su abundancia, Samaria, que había sido una ciudad magnífica, opulenta, abundante, en los días de la abundancia, los samaritanos habían corrido tras dioses paganos, abandonando al Dios que los había bendecido, abandonando a Jehová. En consecuencia, el ejército de Siria había venido y había sitiado la ciudad. Las ciudades en aquel tiempo eran sitiadas, hermanos, lo que significa que los ejércitos que venían sobre ella se instalaban al frente o alrededor del muro de la ciudad. Nadie entraba y nadie salía. Los días pasaban y los alimentos dentro de la ciudad comenzaban a escasear. El hambre era el gran enemigo de la ciudad sitiada. Y ese era el propósito del sitio, que las personas dentro de la ciudad terminaran con el agua y los alimentos y entonces se rindieran sin siquiera presentar resistencia al ejército invasor. Samaria entonces, hermanos, en estos versículos que hemos leído, la encontramos presa dentro de los límites de sus muros. Ya nadie entraba y nadie salía. Y pronto, como ya hemos dicho, el alimento comenzó a escasear a un punto verdaderamente impactante, terrible, dramático, doloroso. Ustedes mismos lo pueden leer en sus casas. En ese mismo libro, en el capítulo 6, el capítulo anterior, ahí por los versos 25, 27, 28, se narra la historia de 2 mujeres que ante el hambre que reinaba en Samaria hicieron un acuerdo. Una de ellas le dijo a la otra: comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comemos al mío. Y así lo hicieron, se comieron al hijo de la primera mujer, pero el siguiente día la otra no quiso entregar a su hijo. Entonces llamaron al rey para que resolviera esta situación. Esto nos indica a nosotros, hermanos, lo grave que era la situación en Samaria, lo verdaderamente desesperante que era la situación en Samaria. Era algo verdaderamente terrible, aterrorizante, horroroso. No nos podemos imaginar lo que estaba ocurriendo dentro de los muros de aquella ciudad. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que en medio de toda esa terrible prueba, es que en medio de toda esa angustia, Jehová envía a su profeta Eliseo con un anuncio, hermanos, de bendición para Samaria. Fijémonos bien en algo extraordinario en este mensaje. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, es un Dios misericordioso. Esto quiere decir, hermanos, que aún en medio de las rebeldías, el ser humano sigue siendo bendecido por Dios.
Aún en medio de todo su pecado, aún en medio de toda su desobediencia, Dios nunca abandona al ser humano. Siempre lo está buscando para atraerlo a Él de nuevo y poder bendecirlo. En este caso sucede justamente eso. Jehová envía a su profeta Eliseo con un mensaje para el rey de Samaria, con un mensaje a través del cual les quiere decir que él va a llevar bendición en medio de aquella angustia. Pero la reacción del pueblo, hermanos, ante este mensaje nos enseña a nosotros varias cosas importantes. La primera de ellas, que la incredulidad es pecaminosa. El profeta Eliseo llega con el rey, hermanos, y le dice que Dios va a bendecir a Samaria. Eliseo está delante del rey de Joram, el rey de Israel, y este descansa como era costumbre en aquellos días, cuando el rey salía con toda su majestad, con toda su importancia, con toda su grandeza. Tenía por costumbre descansar su mano sobre el brazo de uno de sus consejeros, probablemente el más importante de su corte. Y esto es justamente lo que vemos aquí. Él descansa el brazo sobre uno de sus consejeros mientras escucha el mensaje de Eliseo. Y Eliseo le da un mensaje maravilloso y le dice: mañana a estas horas tendrán comida en abundancia a la puerta de Samaria. Fíjense bien, ni siquiera van a tener que salir a buscarla, aquí se la van a traer. Mañana a estas horas tendrán comida en abundancia a las puertas de Samaria. Y hasta menciona algunos precios ahí, hermanos, que nos indican a nosotros que la comida iba a ser abundante y casi regalada, a un precio tan bajo, hermanos, que prácticamente iba a ser gratis. Ni siquiera se las iban a vender a un precio alto, sino que la iban a encontrar a precios muy bajos. Pero aquel príncipe, consejero del rey, sobre el cual el rey apoyaba su brazo, le dice en ese momento al profeta: ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos va a pasar eso. Es decir, hermanos, cuando Eliseo le dice: mañana a estas horas tendrán comida en abundancia a la puerta de Samaria, este hombre dice: ni que esto no lo resuelve ni Dios. Eso es lo que él está diciendo. Ni que Dios abriera las ventanas de los cielos, eso va a pasar. Este hombre, hermanos, con su mente llena de lógica humana, con su mente invadida por tantas ideas terrenales, todas alejadas de Dios, no puede creer que Jehová, se le ha olvidado más bien que Jehová es un Dios que hace milagros. Eso no contaba en su mente, de manera que cuando el anuncio del profeta llega a sus oídos, él dice: este problema del hambre no lo resuelve ni Dios. Fíjense bien en esto, hermanos, porque esto demuestra que hombres como él, que eran los encargados de aconsejar al rey, ya se daban por vencidos, ya se daban por derrotados. Ellos pensaban que ante aquella situación que estaban viviendo ya no había salida. Con sus palabras él está diciendo justamente eso. Ni siquiera Jehová puede resolver este problema. Aquí nos vamos a morir de hambre todos. O nos morimos de hambre o nos matan los sirios. Pero aquí ya perdimos. No había en él esperanza. No había en él, hermanos, confianza en nada. Él se daba totalmente por perdido. Y seguramente la mente del rey se había llenado también con los consejos de este hombre. Parece entonces, hermanos, que este hombre se está riendo del profeta y también de Jehová, que ha enviado al profeta con este anuncio. La mente de esta persona, tan acostumbrada a las cosas terrenales y tan ausente de las cosas espirituales, hubiera estado bien dispuesto a creer algo si hubiera sido más razonable, si hubiera sido más creíble.
Yo creo que si a este hombre el profeta le hubiera dicho, mañana habrá comida poca y muy cara, pero habrá comida, entonces él lo hubiera creído. Quizás él hubiera dicho, eso sí es posible que suceda, pero comida en abundancia y prácticamente regalada, eso no puede pasar. Eso no lo puede hacer ni Dios. Eso no lo puede hacer nadie. Esta era la actitud, hermanos, de este hombre. Y con esta actitud está despreciando el mensaje de Eliseo y está despreciando a Jehová, que ha enviado aquel mensaje de tanta bendición. Habiendo permanecido por mucho tiempo alejados de Jehová, ya se habían olvidado de quién era Dios. Ya se habían olvidado, hermanos, de que Jehová tenía una larga historia de intervenciones sobrenaturales a favor de su pueblo. Ya se les había olvidado que Jehová era todopoderoso para realizar cualquier acto sobrenatural con tal de bendecir a su pueblo, aunque era un pueblo rebelde e infiel. En esas condiciones a aquel hombre se le hizo fácil burlarse de Eliseo y burlarse del mensaje de Dios y burlarse de Dios. Esto para nosotros es muy importante porque nos demuestra que la incredulidad es propia, es natural en nuestra naturaleza pecaminosa. Si ustedes se fijan, nosotros vivimos algo parecido a lo que vivió Samaria en aquellos días. Antes de venir a Cristo, caminábamos por la vida sitiados por muchos reyes malignos que estaban agobiando nuestra vida. Poderosos emisarios del mal que nos esclavizaban y nos dominaban a su antojo. Vicios, hábitos, costumbres, creencias, religiones, todo contribuía a que no pudiéramos creer en la gracia de Dios, que podría alcanzarnos y llenarnos de bendición. Nuestras almas tenían hambre. Quizá tenían hambre física, pero eso no era lo más grave. Tenían nuestras almas hambre de paz, de armonía, de reposo, de libertad. Alguien seguramente vino y nos dijo que Cristo podía perdonarnos por todos nuestros pecados sin cobrarnos nada, a través de un sencillo acto de fe en Cristo Jesús. Y no lo pudimos creer. Yo creo, hermanos, que con cada uno de nosotros el Señor tuvo que luchar por largo tiempo para demostrarnos que efectivamente Él había pagado la cuota, el precio por todos nuestros pecados. Nadie podía creer que un acto tan sencillo de fe lo podía cambiar todo. Hasta el día de hoy, hermanos, esto es quizás el más grande obstáculo que el corazón y la mente del hombre incrédulo encuentra en su camino a la salvación. Le cuesta creer que un simple acto de fe en Cristo Jesús sea suficiente para ser salvo. ¿Saben qué es lo que pasa con el mundo? Que el mundo prefiere algo más razonable, más realista, más lógico, más entendible. Y por esto, hermanos, al mundo incrédulo se le hace fácil entregarse a religiones, a ceremonias, a penitencias, a sacrificios, a caminar de rodillas, a azotarse y a hacer tantas cosas que castigan el cuerpo. Porque cuando sienten el castigo contra el cuerpo, entonces sí creen que algo puede pasar. Entonces sí creen que algo puede suceder. Y es por esto, hermanos, que tantas personas corren tras esos sacrificios, pretendiendo que a través de ello van a alcanzar la paz que anhelan sus almas. No se dan cuenta de que se burlan de la bondad de Dios, de un Dios que los ama tanto, de un Dios que los está buscando, de un Dios que los está llamando a la salvación, un Dios que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque el alma del ser humano está muriendo de hambre, Dios ya ha hecho provisión para que tenga vida
y vida en abundancia. Pero es necesario creer en ese mensaje de salvación. Cuando nuestra mente pecaminosa no nos permite aceptar tanta bondad de parte de Dios, nos roba el milagro de la salvación. Por eso decimos que la incredulidad nos roba la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, hermanos, vino sobre todo el que cree desde el día en que el Señor fue crucificado. Y sin embargo, a muchas personas esta bendición que ya les pertenece, les es robada por la incredulidad. El mundo necesita entender hoy, hermanos, que solo tiene una alternativa para poder ser libre en sus almas de todas las cosas que le oprimen, y es creer en el mensaje salvador de Cristo Jesús. Es creer en las promesas hechas por Dios a través de su Hijo. Promesas que afirman, por ejemplo, hermanos, que Él echará todos nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Es una promesa que nos pertenece. Es una promesa que está escrita en el libro eterno de Dios, pero que solo podemos apropiárnosla a través de un sencillo acto de fe. El mundo incrédulo lucha contra este acto de fe. Le parece demasiado fácil y no se da cuenta que al negarse a la salvación que Dios le ofrece en Cristo, está diciendo lo mismo que aquel consejero del rey. Esto no lo resuelve ni Dios. Y pensando de esa manera, se entregan a la derrota, se entregan al fracaso, se entregan, hermanos, en las manos del enemigo que les destroza la vida y no se dan cuenta de que Cristo les está llamando para ofrecerles una vida nueva, llena de abundancia, de paz, de gozo, de bendición, y que solo pueden alcanzar creyendo en Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que la incredulidad cobra un alto precio. Eliseo, al escuchar las palabras incrédulas de aquel consejero del rey, de aquel príncipe que le dice, ni que Dios abriera las ventanas de los cielos, va a pasar eso. Él no se pone a pelear con este hombre. Él no se pone a discutir con este hombre. Con toda la autoridad de Dios que reposaba sobre él como profeta de Jehová, le dice, mañana a estas horas esto va a suceder y tú no comerás de ello. Fueron unas palabras, hermanos, fuertes, directas, en contra de este hombre que simboliza la incredulidad pecaminosa del corazón humano. Este incrédulo también tenía hambre. Este incrédulo también había escuchado muchas cosas acerca de Jehová. Este incrédulo también anhelaba ver a Samaria libre de aquella horrible situación, pero no creía que Jehová pudiera hacerlo. El mandato de Dios era claro. Al día siguiente, este hombre y cualquier otro incrédulo contemplaría cómo la abundancia de harina tocaba las puertas de la ciudad de Samaria, pero no comerían de todo ello. Es decir, el Señor le dijo, verás la harina, pero no te vas a comer las tortillas. Verás cómo llega y cómo se cumple la bendición de Dios, pero no vas a comer de esa abundancia. Él vería a muchos celebrar la abundancia de Jehová. Él contemplaría con sus ojos cómo las multitudes iban a saciar su hambre. Pero este hombre no iba a poder participar de aquella abundancia. Y fijémonos bien en algo. Esto no se trata de que Dios lo estaba castigando. Lo que este pasaje nos quiere decir es que cuando una persona es incrédula, es ella quien se niega a gozar de la abundancia de Dios. No es que Dios se la esté quitando, es que la persona se niega a esa abundancia de Dios al no creer en el poder y la misericordia de Dios.
El hambre hoy en día, hermanos, no tiene que ser necesariamente física, aunque ciertamente a algunos de nosotros nos afecta con bastante continuidad, pero no hablamos tanto hoy, hermanos, del hambre física. No siempre se trata de alimento, no siempre se trata de pan, no siempre se trata de alimento físico. Muchas ciudades y personas están sitiadas hoy por el diablo a través de su incredulidad y tienen escasez de muchos bienes. Como no pueden creer en la abundancia, en la bondad y en la misericordia de Dios a través de Cristo, lo rechazan y se burlan de sus promesas. Abandonan la palabra de Dios, incluso se burlan de todo aquel que les presenta el mensaje salvador de Cristo como la respuesta a sus vidas. Pero pagan un precio terrible por esa incredulidad. Nunca comen del pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y estas personas, por causa de la incredulidad, nunca se han gozado consumiendo ese alimento sobrenatural que llena el alma de paz y de abundancia interior. A veces estas multitudes incrédulas lo tienen todo. Tienen dinero, tienen ropa, tienen autos, pero no conocen un día de paz. Se rodean de la abundancia material, pero su pobreza la llevan por dentro. Montones de personas les acompañan siempre, pero viven terriblemente solos. Tienen todo, excepto contentamiento por la vida. Lo tienen todo, pero nunca están felices. Lo tienen todo, pero nunca están satisfechos. Gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface. Muchos de estos incrédulos ven la obra de Dios en otras personas. Y estoy seguro, hermanos, que se asombran de mirar al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, que se convierte a Cristo y se dan cuenta de cómo su vida comienza a ser transformada. Pero ellos nunca llegan a conocer esa clase de vida. Se asombran de lo que Cristo hace en otros, pero ellos jamás han experimentado esa bendición de Dios. Pero el que cree puede confiar. El que cree puede estar seguro de que aún en medio de la necesidad, después de que la prueba haya durado un tiempo, el Señor dirá, mañana a esta hora llegará mi provisión a tu puerta. No vas a salir a buscarla, yo voy a llegar a bendecirte. Yo voy a llevar mi bendición a tu puerta y gozarás de mi cuidado, de mi amor, de mi misericordia y de todo lo bueno que quiero traer a tu vida. Todo lo que se necesita es creer el mensaje de Dios. Todo lo que se necesita es tener fe en el mensaje del Señor. La Escritura misma nos lo dice. El que busca a Dios es necesario que crea que le hay. No se trata de buscarle a ciegas, no se trata de buscarle a través de una religión, no se trata de buscarle a través de una iglesia, se trata de buscarle a través de la fe. A través de la fe en aquel sacrificio único, que es el único camino que nos puede llevar a una relación armónica con Dios y que puede hacer descender toda esa bendición que nuestra vida tanto anhela. Un sencillo acto de fe abrirá las ventanas de los cielos y la bendición de Dios va a descender sobre la vida de cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, la incredulidad puede aparecer en la vida de cualquier persona, sobre todo cuando se enfrentan situaciones difíciles. Mientras más grande una prueba, mayor debe ser nuestra confianza en Dios, pues Él es todopoderoso para cambiar nuestra situación en un momento.
afirmémonos en nuestra fe. Creamos en Dios y en su poder. Esa es la clave de nuestra victoria. Recibamos el mensaje de esperanza, de abundancia, de paz, de bendición, de misericordia, que Cristo nos revela todos los días en su palabra, porque nos lo ha revelado para bendición de nuestras vidas. Cada día hemos de abrir la puerta para recibir la bendición de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha hecho una promesa de vida abundante y Él cumplirá. Vamos a orar.